Y después de que la protagonista había dicho que el príncipe tenía calentura, se percataba de algo abultadito, y la protagonista, toda avergonzada, se preguntaba que por qué había pasado eso, ya que ella no había hecho nada. Y el príncipe, todo avergonzado, mejor cruzaba las piernas, y desviaba su mirada. Y la protagonista se decía que la situación estaba un poco incómoda, diciéndose que tenía que decir algo. Y entonces, la protagonista le preguntaba al príncipe cómo la había encontrado, y el príncipe le decía que había sido por su cinta, ya que la había encontrado tirada entre los arbustos. Y la protagonista, con una sonrisa, le decía que la había dejado caer a propósito, con la esperanza de que alguien la encontrara, dándole las gracias por ir a buscarla. Y el príncipe le decía que entonces lo había dejado caer a propósito, diciéndole que era más lista de lo que pensaba. Pero la protagonista le preguntaba al príncipe cómo fue que había llegado hasta la mansión del conde Chester con la cinta solamente, y entonces el príncipe no le contestaba a la protagonista, mientras que al mismo tiempo se miraba todo cansado, y la protagonista le decía que si debía de detener el carruaje por un momento y descansar, y la protagonista le decía al príncipe que solamente había pasado un día desde que perdió el conocimiento cuando fue envenenado, pero que, incluso aún así, se esforzó demasiado en salir a buscarla, diciéndole que por favor debería descansar un poco. Y entonces llegaban a una posada, y el asistente cargaba al príncipe porque ya estaba bien cansado, y dejaban al príncipe acostado en su cama. Y el príncipe le decía a su asistente que le mandara un mensaje al subdirector Reinaldo, y que le dijera que solamente estaban medio día retrasados. Y entonces su asistente le decía que eso haría, y que descansara, y que por el momento se retiraría. Y la protagonista, parada enfrente del príncipe, toda nerviosa, y sin saber qué decir, se decía que si debería de limpiarle todo el cuerpo al príncipe. Y entonces el príncipe le decía a la protagonista que ella también se fuera de la habitación, pero la protagonista le decía que tenía calentura y que tan siquiera la dejara cuidarlo. Y entonces el príncipe le decía que le había dicho que se fuera y que se saliera de la habitación. Pero el príncipe maldecía la situación, ya que comentaba que entre más se movía la protagonista, más fuerte era la fragancia de su piel, diciéndose que, a ese paso, se volvería completamente loco. Pero la protagonista, toda terca, le decía al príncipe que tan siquiera la dejara cambiarle la ropa. Y entonces el príncipe, ya en su límite, agarraba a la protagonista y se ponía sobre ella, y el príncipe le decía a la protagonista que si le despojaba de su ropa, que si creía que la dejaría ir tan fácilmente, diciéndole que no hiciera nada inadecuado enfrente de una bestia hambrienta como él. Y la protagonista se decía que el príncipe antes no parecía estar interesado en su cuerpo, preguntándose por qué ha cambiado de parecer, diciéndose que podría ser un efecto del veneno o si le pasaba algo malo a su cuerpo. Y entonces, el príncipe, conteniéndose lo más que podía, le decía a la protagonista que se saliera de la habitación, diciéndole que se fuera o, de lo contrario, tendría que pasar la noche en la misma habitación. Y entonces el príncipe se levantaba de la cama, y la protagonista simplemente lo observaba, agarrándolo del hombro, diciéndole que no le importaba pasar la noche en la misma habitación, diciéndose la protagonista que incluso el príncipe fue a rescatarla cuando fue secuestrada por el conde Chester, aunque recalcaba que eso simplemente fue para no violar el tratado de paz entre las dos naciones, ya que el príncipe no sentía nada hacia ella, diciéndose que no sabía la razón por la que el príncipe estaba excitado, diciendo que esa era la oportunidad de poder engendrar un heredero. Y la protagonista le decía al príncipe que ella era su esposa, y que ella había prometido cumplir fielmente todos los deberes que debía conllevar una esposa, agarrando de la cara al príncipe, diciéndole que estaba bien y que podía hacer lo que deseara, dándole un beso al príncipe. Pero el príncipe, en su mente, se decía que no podía permitir que sus instintos se apoderaran de él, porque si no, habría sangre, y que todos se asustarían y le temerían, mirándolo como un monstruo. Y el príncipe, todo avergonzado, se preguntaba si debería alejar a la protagonista. Y mientras la protagonista besaba al príncipe, éste se decía que la energía maligna que estaba descontrolado, se estaba calmando, preguntándose qué estaba pasando, y que por qué se sentía esa sensación de calidez, diciéndose que porque el olor, o mejor dicho, la fragancia de la protagonista, se sentía tan cálido. Y entonces la protagonista se decía qué estaba pasando, ya que parecía que el príncipe se estaba calmando un poco, diciéndole la protagonista al príncipe que si por qué no se daba un baño primero, ya que anteriormente ni tan siquiera pudo comer adecuadamente,
diciéndole que pediría que le prepararan algo de comer mientras se bañaba. Pero el príncipe solo observaba a la protagonista, diciendo que había evitado abrazar a una mujer porque temía que se volviera más salvaje o que pudiera descontrolarse, pero que, extrañamente, en ese momento no sentía esa extraña sensación. Y entonces el príncipe le decía a la protagonista que estaba bien, y que hiciera lo que ella quisiera. Mientras tanto, la sirvienta de la posada le decía a la protagonista que ya había preparado el baño, y la protagonista le decía a la sirvienta que si no tenía una cortina o algo parecido a eso, y la sirvienta le decía que no estaba segura de que tuvieran alguna cortina o algo parecido. Y entonces el príncipe interrumpió, diciéndole a la sirvienta que había hecho un buen trabajo y que ya podía irse. Pero el príncipe le decía a la protagonista que en una posada como esa, los propietarios que debían ser mercenarios o comerciantes y que dudaba que tuvieran algo como una cortina, ya que había una probabilidad de que nadie nunca les hubiera pedido alguna, diciéndole que, para evitar cualquier problema, no habían revelado sus verdaderas identidades, diciéndole que no anduvieran pidiendo otras cosas, y que se conformaran con lo que tenían. Y entonces la protagonista, toda sonrojada, o mejor dicho, avergonzada, volteaba a ver a otro lado, diciéndole al príncipe que se metiera al baño antes de que se enfriara, preguntándose por dentro si debería esperar afuera de la habitación. Y entonces el príncipe le decía a la protagonista que si no iba a ayudarlo a bañarse, diciéndole a la protagonista con una sonrisa, que ella le había dicho que le ayudaría con todo, quitándose toda la ropa y tirándola al suelo, diciéndole a la protagonista que, de todos modos, ella también necesitaba bañarse. Y entonces el príncipe le proponía a la protagonista que por qué no se bañaban juntos y así ahorraban tiempo, preguntándole con una sonrisa, que si eso no estaba en las obligaciones de una esposa. Y la protagonista se decía que no había razón para que no lo hiciera, ya que, de todos modos, era ella la que quería tener un hijo lo más pronto posible, y que era mejor para ella en ese momento que el príncipe mostrara interés en su cuerpo. Y entonces la protagonista le decía al príncipe que si así lo deseaba, entonces ella lo ayudaría a bañarse. Y entonces, cuando la protagonista iba a quitarse la ropa, el príncipe volteaba a verla, diciéndose que era bastante extraño, ya que ya había visto una vez así a la protagonista, pero se preguntaba por qué la sensación se sentía completamente diferente, no como la primera vez. Y entonces el príncipe le decía a la protagonista que se detuviera, diciéndole que había cambiado de idea y que solamente se saliera de la habitación. Y la protagonista le preguntaba al príncipe que si había cometido algún error, y el príncipe le decía que no era eso, diciéndole que, de todos modos, era la primera noche de bodas de un príncipe y una princesa, y que no le parecía adecuado tenerla en una posada, ya que era un poco inapropiado. Pero el príncipe, por dentro, se decía que era la primera vez que se sentía así, y que era realmente peligroso, diciéndole a la protagonista que simplemente esa noche durmieran por separado, y que cuando llegaran al Palacio Imperial, volverían a planear su primera noche de bodas. Pero la protagonista se decía que ella sentía que el príncipe simplemente la estaba evitando, diciéndose que hace un momento parecía que estaba emocionado con ella, preguntándose si su estado de ánimo había cambiado tan repentinamente. Pero la protagonista se decía que si perdía esa oportunidad, el príncipe perdería el interés en su cuerpo, y que no sabía cuánto tiempo tendría que esperar después para poder concebir un heredero. Y entonces la protagonista le decía al príncipe que ya se lo había dicho, y que estaba bien en ese lugar, diciéndole la protagonista al príncipe que hiciera lo que quisiera con ella, y que no importaba en qué lugar fuera. Bueno, después de esto, ya no puedo seguir narrando lo que pasó, sino que los adelantaremos hasta el siguiente día, después de que la protagonista y el príncipe hubieran tenido su primera noche de bodas. Y entonces, al día siguiente, el príncipe despertaba a la protagonista, diciéndole que ya era de mañana y que le había traído la comida, y que tenían que desayunar y luego irse. Y entonces, el príncipe le daba un vaso de agua a la protagonista, mirando unas marcas en su cuello, diciéndole a la protagonista que estaba hecha un desastre, preguntándole que si él había hecho todo eso. Y la protagonista le decía que esas marcas en su cuello y la herida en su rostro fueron hechas por el conde Chester, y que el resto de las marcas las había hecho cierta persona. Y entonces, el príncipe comenzaba a recordar todo lo que había sucedido en la noche, avergonzándose un poco por todo lo sucedido. Y entonces, el príncipe le decía a la protagonista que se levantara y que comiera algo. Y mientras la protagonista comía, el príncipe observaba a la protagonista,
y comenzaba a recordar un poco más de todo lo que había sucedido en la noche anterior, diciéndose que no pensaba perder la razón y lanzarse de esa manera, y decía que parecía que había perdido el control, preguntándose si eso fue debido a la pérdida de la influencia de la piedra mágica, pero se decía que no era eso, y que algo no andaba bien, ya que se sentía completamente diferente, y que no era la sensación de saciar sus instintos como la de una bestia, diciéndose que era completamente diferente, y que era algo como una sensación de estar flotando sobre las nubes, y que era cálido y suave, preguntándose por qué se sintió tan bien, y que sí que estaba pasando, preguntándose nuevamente si así era como funcionaba el matrimonio, y la protagonista simplemente cabeceaba mientras comía, y el príncipe le decía a la protagonista que dejara de quedarse dormida, diciéndole que ya le había cortado la carne, ya que parecía que ni sabía que se metía a la boca por estar quedándose dormida. Y mientras le daba de tomar a la protagonista, le decía que aunque la comida de la posada no era del todo buena, era mejor que pasar hambre, diciéndole que cuando llegaran al Palacio Imperial no tendría que preocuparse por la comida, aunque le advertía que para ella podría ser un poco incómodo, ya que la comida era diferente que la del reino de Salle. Pero la protagonista le decía que la comida del Palacio Imperial era muy valiosa, así que intentaría adaptarse. Pero el príncipe le confesaba a la protagonista que para él, estar en el reino de Salle fue una experiencia no totalmente de su agrado, ya que en su reino de Trincas disfrutaba de la carne ahumada, ya que era un sabor más satisfactorio al masticarlo. Y entonces la protagonista le decía al príncipe que lo que estaba tratando de decir era que la carne del reino de Salle era insípida, pero el príncipe no le respondía y solo le decía que comiera un poco más. Y la protagonista se decía que toda esa situación parecía una mañana de recién casados, aunque recalcaba que en realidad eran esposos. Pero la protagonista recordaba fragmentos de la noche anterior, diciendo que el príncipe fue más tierno de lo que pensaba, aunque decía que daba miedo lo incansable que era. Pero a la misma vez se decía que, como había escuchado en los rumores, el príncipe no le parecía alguien violento, y que más bien ella lo sentía como una sensación algo tierna. Y entonces el príncipe le preguntaba a la protagonista si había terminado de comer, y ésta le respondía que ya lo había hecho, diciéndole al príncipe que se iría a preparar para que partieran de inmediato. Pero el príncipe le decía a la protagonista que antes de irse quería hacerlo una vez más, diciéndole a la protagonista que se había quedado dormida toda la noche, así que se había contenido demasiado. Y entonces la protagonista se decía que estaba loca al haber dicho que el príncipe le parecía tierno, más bien era completamente una bestia. Y mientras ya se marchaban de la posada, la protagonista estaba haciéndole un berrinche al príncipe, y el príncipe le preguntaba a la protagonista si le resultaba incómodo irse sentada, y la protagonista le decía que no, y que podía soportarlo. Y entonces la rueda del carruaje pegaba con algo debido a la velocidad que iba, y el príncipe se percataba de esto, viendo cómo la protagonista como que se mareaba un poco, diciéndole el príncipe al chofer que le bajara un poco la velocidad. Pero la protagonista le decía al príncipe que si no estaban cortos de tiempo, y el príncipe le decía a la protagonista que de todas formas, ya había acordado encontrarse en el territorio de Elarion al día de mañana, así que podían darse el privilegio de ir despacio, y que si era necesario, solo ellos dos podían regresar al palacio. Pero la protagonista le decía que eso preocuparía a todos, pero el príncipe le respondía que no se preocupara, ya que de todos modos ya le había dado instrucciones a su asistente, que si ellos no llegaban, ellos partirían. Pero la protagonista le decía al príncipe que su sirvienta debía de estar muy preocupada y asustada, pero el príncipe le decía que sí qué clase de princesa tenía que estar preocupada por la opinión de su sirvienta, diciéndole que dejara de decir tonterías y mejor se durmiera. Pero la protagonista le decía al príncipe que fue él exactamente quien no la dejó dormir, y entonces el príncipe se acercaba a la protagonista, agarrándola de la cabeza y haciendo que se recostara en su hombro, diciéndole a la protagonista que dejara de hablar y que simplemente cerrara sus ojos y se durmiera. Pero la protagonista se percataba de que las orejas del príncipe se pusieron rojas, pegándose una media risa, diciendo que seguía pensando que era un poco adorable. Y ya en el territorio de Elarion, el asistente del príncipe y la sirvienta de la protagonista los estaban esperando. Y entonces el asistente del príncipe se acercaba y le decía que tenía algo que informarle. Y entonces su asistente le decía al príncipe que era tal como había dicho, que todo lo del secuestro fue obra de su hermanastro, el tercer príncipe, y que habían investigado que en el territorio de los Dewin
Habían algunos mercenarios que fueron contratados por la familia imperial, pero le decía al príncipe que fue muy exagerado ordenar el secuestro de la princesa, preguntándole que si iba a dejar pasar por alto esa situación. Y el príncipe le decía que no tenían opción y que tampoco podían llevar al conde Chester como testigo al imperio, ya que de todas maneras, no iba a confesar absolutamente nada, y que como él fue enviado al reino de Salle como emisario de la paz entre ambos reinos, si se enteraran que él se peleó con el conde de Salle, todos intentarían aferrarse a cualquier defecto suyo. Y que si esa información se hacía pública, la situación no sería para nada favorable para él. Pero su asistente le decía que eso era una tontería, ya que el príncipe había arriesgado y luchado toda su vida en el campo de batalla por el imperio. Pero el príncipe le decía que eso no importaba, ya que todos eran los típicos nobles que estarían contentos si moría en el campo de batalla. Y su asistente le decía al príncipe que la protagonista debía de estar muy sorprendida por toda esta situación. Pero el príncipe no decía nada mientras recordaba a la protagonista, y entonces el príncipe le decía a su asistente que la protagonista se lo había tomado de la mejor manera. Y su asistente le decía que la cara de la protagonista estaba algo demacrada, y el príncipe le decía que aparte de eso, pensó que estaría realmente asustada, pero que había resultado ser más valiente de lo que había pensado. Y entonces, su asistente le preguntaba al príncipe que si le gustaba tanto, diciéndole que había pensado que se había retrasado porque pensó que estaba enfermo, pero le decía que al parecer no había sido por eso, preguntándole que si acaso era necesario pasar apresuradamente su primera noche de amor en un lugar como la posada. Pero el príncipe desviaba su mirada, y también su pregunta, diciéndole que se había separado del amuleto para poder encontrar a la protagonista y que solamente tuvo unos efectos secundarios, diciéndole el príncipe que mejor se fueran. Mientras tanto, llegaban ya al territorio del imperio de Trincas y la protagonista agarraba copitos de nieve, jugando como una niña, y su sirvienta le decía a la protagonista que iba a coger un resfriado, diciéndole que iba a cerrar la ventana, y el príncipe simplemente miraba a la protagonista, como jugaba con los copos de nieve, pero todavía se preguntaba qué había sido ese sentimiento que había experimentado esa noche, diciendo que cuando está poseído por la energía oscura, lo único que le quedaba eran los instintos de una bestia, y que no solamente las mujeres, sino también incluso su familia evitaba acercársele, diciéndose que la idea de poder abrazar a alguien y llevar una vida matrimonial normal, nunca en su vida la había imaginado ni una sola vez, diciendo que de todas formas le temerían y que también lo evitarían, diciéndose que eso era lo mejor para él evitar encariñarse desde el principio, recordando cuando él mismo le había dicho a la protagonista que aceptaba su propuesta de matrimonio, pero que, aparte de tener un heredero, no tenía la intención de acercársele, o hablarle, y ni tener contacto físico innecesario, mostrando algo de arrepentimiento por esas palabras que le había dicho a la protagonista. Y entonces el príncipe decía que no tenía garantía de que tuviera la misma suerte otra vez, ya que si su suerte cambiaba de forma negativa, y que incluso podría terminar apuñalando a su esposa con sus propias manos, diciendo el príncipe que no tendrían sentimientos el uno hacia el otro, excepto por tener un heredero, diciéndose que no debe olvidar que esa fue su condición para el matrimonio. Y entonces llegaban al imperio de Trincas, y la protagonista, sorprendida, decía que el palacio imperial es realmente diferente, y que creía que incluso varios palacios del reino de Salle no podrían compararse con el palacio imperial de Trincas. Preguntándose la protagonista qué clase de esquizofrenia había tenido el reino de Salle para intentar atacar un reino como el imperio de Trincas, preguntándose si fue por los raros minerales de la montaña Knoll. Y la montaña Knoll fue cuando la protagonista y su hijo fueron asesinados por el conde Chester. Y la protagonista se tocaba su estómago o su vientre, diciéndose que si esa noche había una posibilidad de que hubiera quedado embarazada. Y entonces el cochero le decía a la protagonista que iba a detener por un momento el carruaje. Y entonces en ese momento se abría la puerta del carruaje, y el príncipe decía que en ese momento la sirvienta debía salir y él debería entrar. Y entonces la sirvienta de la protagonista se salía del carruaje, y el príncipe le decía a la protagonista que habían dicho que el motivo de su retraso fue a causa por su luna de miel, diciéndole a la protagonista que, cuando entraran, fingieran estar enamorados el uno del otro, ya que cuando le propuso matrimonio en el reino de Salle causó un gran escándalo, diciéndole que todo el mundo pensaba que él estaba perdidamente enamorado de ella. Y entonces le decía a la protagonista que actuaran perfectamente, aunque sea hasta que se encontraran con su padre, el emperador. Y la protagonista le decía que entendía perfectamente todo,
y el príncipe le decía a la protagonista que no lo malinterpretara, y que no fuera a confundir su actuación con algo verdadero. Y entonces la protagonista, sin decir nada más, le decía que eso es lo que haría, mientras se decía que si el príncipe aquella noche solamente fue amable con ella porque estaba de buen humor, diciéndose que, de todas formas, ya le había dicho que no tendría ningún interés hacia ella. Entonces el príncipe le decía a la protagonista que, antes de entrar, se tapara su rostro con eso, y la protagonista se percataba de que era un velo, preguntándole al príncipe si era una tradición de la familia real que las mujeres no podían mostrar su rostro al emperador. Y el príncipe le decía que no era eso, sino que no podía entrar con esa apariencia que tenía, refiriéndose a que las marcas de su cuerpo todavía se podían ver claramente. Y le decía que las marcas que él había dejado estaban bien, pero que las otras marcas parecerían sospechosas para cualquiera que las viera. Y entonces, la protagonista, avergonzada, se ponía el velo, y el príncipe le entregaba algo a la protagonista, diciéndole que se pusiera eso también. Y la protagonista le preguntaba qué era eso, y el príncipe le decía que lo abriera. Y cuando la protagonista iba a abrirlo, se quedaba algo sorprendida, y era un collar muy hermoso el que le había entregado el príncipe. Y éste le decía a la protagonista que había pensado que, definitivamente, debería cubrir las marcas de su cuello, y que por eso le había pedido a su asistente que le consiguiera ese collar, y la protagonista le decía que estaba muy hermoso, y entonces el príncipe le decía a la protagonista que se lo probara, ya que quería ver si le cubría todo el cuello. Pero recordaba que su asistente le decía al príncipe que a las mujeres les gustaban las joyas y que se había asegurado de conseguir algo muy llamativo. Y entonces, la protagonista se ponía el collar, viéndose espectacularmente hermosa, y esto dejaba boquiabierto al príncipe al ver cómo relucía el collar en la protagonista. Y entonces, la protagonista le decía al príncipe que el collar cubría todo, preguntándole si debía devolvérselo más tarde. Y el príncipe le decía que como iba a devolvérselo, diciéndole que no fuera tan quisquillosa. Y entonces, el príncipe le decía a la protagonista que, cuando entraran al palacio, se quedara callada, y en silencio, ya que tenía otras cosas de las que preocuparse aparte de ella. Y cuando ya llegaron al palacio imperial, la protagonista y el príncipe le daban el saludo al emperador, y el príncipe presentaba a la protagonista como su esposa. Pero la emperatriz, o sea, la madrastra del príncipe, le preguntaba por qué la protagonista llevaba puesto un velo. Y el príncipe le decía a la emperatriz que su esposa no se sentía cómoda mostrándole su rostro, y que por eso decidió cubrirlo con un velo. Pero la emperatriz le decía al príncipe que estaba actuando inapropiadamente, ya que era una falta de respeto, preguntándole si esa era la mejor manera de presentar a la nueva integrante de la familia imperial. Y entonces, la emperatriz le pedía a la protagonista que se quitara el velo, y cuando la protagonista iba a quitárselo, el príncipe la agarraba por el hombro, mirando a la emperatriz con una mirada desafiante, y la protagonista se decía que sí que estaba pasando, ya que la forma en que el príncipe y la emperatriz se miraban era muy intensa y desafiante. Y entonces, el príncipe le preguntaba a la protagonista si estaba de acuerdo, y la protagonista le decía que sí, y el príncipe le levantaba el velo a la protagonista, diciéndole a la emperatriz que, como podían ver, no pudo contener y controlar su fuerza, pidiéndoles que entonces por favor, le permitieran que volviera a ponerse el velo nuevamente, ya que su esposa se sentía algo avergonzada. Entonces, el padre del príncipe, o sea, el rey de Trincas, simplemente soltaba una gran carcajada, diciéndole al príncipe que parecía que ya había experimentado completamente el encanto de una mujer. Y le decía que no había problema, y que si la protagonista quería, podía volver a ponerse el velo. Y el emperador le decía al príncipe que todavía recordaba los momentos en los que corría en los campos de batalla para proteger al reino de Trincas, pero le decía que ahora, al formar una familia, también tenía derecho de descansar, ya que estaba completamente enamorado de la princesa. Pero el príncipe le decía que eso era lo que intentaría hacer, pero que, sin embargo, le decía que si su sangre lo permitía, ya que era posible que no se conformara con una sola esposa, tirándole a su padre por haber engañado a su madre mientras aún seguía con vida. Y su padre se percataba de esto, enojándose bastante, mientras que el príncipe igualmente lo miraba con una mirada desafiante. Y entonces, el emperador, mejor se dirigía hacia la protagonista, diciéndole que ahora formaba parte de la familia imperial, y que esperaba que apoyara bien a su esposo, y que se esforzara por la prosperidad de la familia imperial de Trincas. Pero el príncipe le decía a su padre, que el título estaba equivocado,
ya que la protagonista y él estaban casados, y no deberían llamarla simplemente princesa, ya que ahora que era miembro de la familia imperial, que la trataran como una princesa imperial. Y la protagonista, se decía que lo que estaba haciendo el príncipe no era por defenderla, sino que era una declaración para oponerse a su familia, que lo había estado despreciando. Y la protagonista decía que el príncipe era el heredero legítimo de la antigua emperatriz, que falleció, pero que cuando la concubina del emperador tomó el puesto de emperatriz, fueron sus hijos los que tomaron el poder imperial, que, incluso, el príncipe, de haber logrado innumerables méritos en la guerra, seguía siendo tratado con tanto desprecio por la familia imperial. Y entonces, el emperador le decía al príncipe que, debido a que se habían retrasado, ya que había dicho que andaba de paseo con la protagonista, la fiesta de bienvenida se propuso para un día después. Y le preguntaba al príncipe que si estaba consciente de que había sido descortés con los altos nobles y que también moderara su actitud tan arrogante. Y entonces, el emperador y la emperatriz se marchaban, mientras que todos los nobles se quedaban algo sorprendidos por la conversación que tuvo el príncipe con su padre. Pero esto hacía enfurecer al príncipe, diciéndose que su madre simplemente era emperatriz solo de nombre, ya que su padre, el emperador, prefería buscar a su amante, y que cuando su madre, al darle a luz a él, esperaba que tal vez ganarse el afecto y amor de su padre, y que, al descubrir que la maldición de la familia imperial se había manifestado en él, su madre murió de ansiedad, porque no pudo recibir el amor que ella anhelaba, y que, tan pronto como su madre falleció, la amante de su padre asumió el puesto de emperatriz, como siempre lo había estado esperando, y que desde ese momento, se prometió a sí mismo, que no moriría anhelando un amor que no podía tener. Y entonces, la protagonista tocaba al príncipe, porque se percataba de que estaba ido en sus pensamientos, y el príncipe, sorprendido, le quitaba la mano de encima a la protagonista. Pero la protagonista le decía al príncipe que él le había pedido que fingiera estar completamente enamorada de él. Y entonces el príncipe se calmaba, y le decía que era cierto, tomando de la mano a la protagonista. Y entonces, el príncipe le decía a la protagonista que no se hiciera una idea equivocada, ya que la había abrazado para demostrar claramente el retraso de su regreso, ya que debía parecer como si estuviera locamente enamorado de ella. Y entonces, la protagonista, con una sonrisa dulce, le decía que entendía, y que ese fue un plan muy inteligente, diciéndole que entonces ella cooperaría con su plan, y que solamente tenía que actuar perfectamente. Y entonces, el príncipe, se decía que estaba bien que fuera una actuación, y que no había problema si seguían así. Ya en la tarde, la sirvienta, nerviosa, buscaba vestidos para la protagonista, ya que le había dicho que tendría una fiesta. Y le preguntaba qué debía ponerse, y la protagonista le decía que debía escoger un vestido que combinara con el collar que le había entregado el príncipe. Y su sirvienta, le decía que salieron apresuradamente y que, por eso, no pudieron empacar mucha ropa, aunque recalcaba que no era como si tuviera mucha. Y entonces, su sirvienta, le decía a la protagonista que creía que ese le quedaría perfecto. Y la protagonista, se avergonzaba y se sorprendía al ver qué vestido tenía que ponerse. Y la protagonista se ponía el vestido, y era un vestido rojo, pero la protagonista, le decía a su sirvienta que si el vestido no era demasiado atrevido. Y su sirvienta le decía que no, y que, incluso si tenía que cubrir el cuello, ese vestido la quedaría perfecto y que se miraba realmente hermosa. Pero la protagonista decía que acababa de recordar que la familia imperial utilizaba vestidos que cubrían todo el cuerpo, pero su sirvienta le decía que las demás personas irían de forma llamativa a la fiesta, así que no habría problema. Y la protagonista le decía que entonces, aunque fuera un poco incómodo, lo llevaría, y que también llevaría puesto algo encima. Y ya al llegar al banquete, la protagonista se preguntaba por qué todos la miraban de esa manera, preguntándose si se había pasado un poco con el maquillaje. Pero la protagonista se percataba de los vestidos de los demás, y se decía que nadie llevaba vestidos o ropa demasiado reveladora, y que, si no hubiera llevado el abrigo, se sentiría un poco incómoda. Y el tercer príncipe y su esposa se percataban de la protagonista, y ella se preguntaba por qué el príncipe todavía no había llegado. Y entonces, el tercer príncipe intencionalmente derramaba la copa de vino encima de la protagonista, cayéndole todo el vino en el abrigo. Y entonces, la protagonista, por instinto, se quitaba el abrigo porque estaba empapado de vino, mientras la esposa del tercer príncipe se reía. Y éste le pedía perdón a la protagonista,
diciendo que había cometido un error por no ser lo suficientemente cuidadoso. Y entonces, se presentaba ante la protagonista, como el tercer príncipe de Trincas, diciéndole que había escuchado que las mujeres del reino de Salle eran atrevidas, pero no sabía que podían llegar hasta ese punto. Y le decía que ahora entendía por qué el segundo príncipe la había elegido como su esposa. Y también le decía que él, pensaba que su hermano no estaba interesado en las mujeres, pero que había resultado que tenía un buen ojo para elegirlas, ya que había escogido a una mujer muy sensual como su esposa. Y la protagonista se decía que, si mostraba síntomas de estar nerviosa o algo, la posición del príncipe se vería comprometida también, y que debía comportarse como una princesa y esposa del príncipe. Entonces, la protagonista le decía al tercer príncipe que, debido a sus costumbres y cultura de su reino, había deshonrado la cultura del reino de Trincas, pidiéndoles disculpas, ya que después del matrimonio partió de inmediato, por lo que todavía no había aprendido las costumbres del reino de Trincas, pidiéndoles que, por favor, la comprendieran. Y esto no le agradaba al tercer príncipe, porque no había avergonzado a la protagonista como él lo había pensado, diciendo que su hermano, el príncipe, no había escogido a la protagonista simplemente por su hermoso rostro. Y entonces, el tercer príncipe, resignado, le decía a la protagonista que disfrutara el banquete, marchándose. Pero, al mismo tiempo, se decía que tendría que mantener vigilada a la protagonista. Mientras tanto, los demás nobles murmuraban sobre si todas las mujeres se vestían como la protagonista, pero, como había comentarios negativos, también había positivos. Algunos decían que tal vez se vestían así por el calor que hacía en su reino, y también alababan el maquillaje y el vestido de la protagonista. Y ella se decía que sentía como que si fuera el centro de atención, y que esperaba no arruinarlo frente a todos. También se preguntaba si debería ir a cambiarse de ropa y luego volver, o si debía pedirle un nuevo abrigo a su sirvienta. Y entonces, en ese momento, llegaba el príncipe a la fiesta, y también se preguntaba que ya era tarde, y que no miraba a la protagonista por ningún lado. Y en ese instante, se percataba de ella. Pero el príncipe se quedó sorprendido al ver cómo la protagonista le sonreía con una sonrisa cálida, y también por cómo iba vestida, poniéndolo nervioso y sonrojado. Y entonces, la protagonista, le preguntaba al príncipe si no había ninguna molestia en que le prestara su abrigo, dándole como excusa que hacía más frío del que imaginaba. Y el príncipe se quitaba su abrigo, poniéndoselo a la protagonista y diciéndole que conversaran un momento. Y ya apartados de la fiesta, el príncipe le decía a la protagonista que sí que estaba pensando al haberse vestido de esa manera. Y ella le pedía disculpas, ya que la ropa que había traído era muy fina, y que no tenía ningún vestido que combinara con el collar que él le había dado. Y con unas lágrimas en los ojos, le decía al príncipe que había intentado permanecer sola, pero que el tercer príncipe se acercó a ella solo para derramarle el vino encima, y le pedía perdón al príncipe por haber hecho pasar vergüenza a su honor, y el príncipe le decía que entendía que su salida del reino de Salle fue demasiado apresurada por su culpa, y que no tuvo tiempo de preparar su ropa, y se decía que debió haber sido más cuidadoso con eso, y haber preparado todo con anticipación. Y entonces, el príncipe se acercaba a la protagonista, y le decía que estaba tan distraído con su secuestro que no le prestó atención a todo lo demás, recalcándole que fue su culpa, y le decía que le asignaría a alguien para que la educara, y le enseñara sobre las leyes y costumbres del imperio de Trincas, y que también ordenaría que le consiguieran ropa nueva. Pero le decía a la protagonista que, ahora que la miraba bien, su atuendo no parecía tan inapropiado, y que también le decía que su hermanastro, el tercer príncipe, la insultó derramando vino sobre ella para menospreciarla y provocarlo a él, y le decía que, ahora que se había convertido en su esposa, cosas como esas seguirían pasando más adelante, recordándole que se lo había advertido desde un principio, que ser su esposa no le otorgaba ningún poder, y que vivir como miembro de la familia imperial no sería para nada fácil. Y la protagonista le decía al príncipe que ya había venido preparada para eso, y que, además, fue ella quien le pidió en primer lugar ser su esposa, prometiéndole que se haría cargo de todas sus responsabilidades. Y entonces, el príncipe, sin decir una sola palabra más, le decía a la protagonista que regresaran a la fiesta. Y mientras regresaban, la protagonista recordaba lo que había pasado en su vida pasada con la familia imperial, diciendo que la emperatriz finalmente alcanzó la cima del poder después de que la anterior emperatriz falleciera, y que el primer príncipe usurpó el trono que por derecho le pertenecía al príncipe.
pero decía que el primer príncipe moriría debido a su enfermedad y que el tercer príncipe quería aprovechar que su hermano, el primer príncipe, había fallecido para usurpar el trono, pero recalcaba que todo eso al final no tenía importancia, ya que todos morirían dentro de 2 años, y que el príncipe Bjart se convertiría en el nuevo emperador del imperio de Trincas. Y el príncipe le preguntaba a la protagonista por qué se le quedaba mirando de esa manera, y la protagonista simplemente le decía que le agradecía por haberle prestado su abrigo, y el príncipe le decía que no tenía que agradecerle por sencilleces como esas. Y entonces, una voz se dirigía a la protagonista y al príncipe, y decía que la princesa había llegado vestida de una manera bastante llamativa, ya que todo el salón estaba hablando del atuendo de la protagonista, y era la emperatriz, y le decía que, al ver a todos distraídos, parecía que la belleza de la protagonista había opacado a cualquier otra mujer en la fiesta, y el príncipe le decía a la emperatriz que ya lo había dicho, que el título estaba incorrecto, ya que su esposa era una princesa imperial, y la emperatriz le decía al príncipe que aún no se celebraba la ceremonia de matrimonio en Trincas, y que, de acuerdo a la ley imperial, la protagonista todavía no era una princesa imperial, pero el príncipe le decía que si acaso era imposible para la familia imperial mostrar un poco de piedad hacia quien pronto formaría parte de ella, y la emperatriz le decía al príncipe que la piedad mal dirigida solo traía destrucción. Y entonces, el príncipe, con un tono amenazante, le decía que, si él no hubiera mostrado piedad, muchas casas de los nobles que están en la fiesta ya habrían desaparecido. Y esta respuesta dejó nerviosa a la emperatriz. Pero el príncipe, ya enojado, decía que todas las casas nobles eran unos traidores que habían estado financiando a facciones que se atrevían a conspirar contra el trono, preguntándoles en qué sentido se diferenciaban de sus enemigos que acechaban para amenazar al imperio. Y les decía que, si no hubiera sido por su espada, muchos de ellos no estarían en la fiesta, incluyéndola a ella y a su padre el emperador. Y entonces, uno de los nobles que estaba en la fiesta, le decía al emperador que lo que estaba diciendo el príncipe era conspiración, ya que había quedado claro que ellos fueron engañados por sus enemigos, y que para mostrar su inocencia le entregaron una parte de sus tierras, y que por eso, generosamente, los había perdonado. Pero el emperador, todo enojado, le preguntaba al príncipe que por qué sacaba ese tema en ese momento. Y el príncipe, con una sonrisa, le decía al emperador que ya que ni siquiera trataban a su esposa como parte de la familia, parecía que se le había olvidado que él era su propio hijo también. Y entonces, el emperador le decía al príncipe que debía darse prisa y casarse con la protagonista en el reino de Trincas, y así la protagonista podría convertirse en parte de la familia imperial. Y luego, el emperador se marchaba con la emperatriz. Y entonces, la protagonista le decía al príncipe que lo disculpara por seguirle causando más problemas por su culpa, y el príncipe le decía a la protagonista que no se equivocara, ya que no lo estaba haciendo por ella, sino que ellos siempre buscarían cualquier excusa para presionarlo, y que por su culpa era ella la que la estaba pasando mal. Y la protagonista se decía que, aunque el príncipe hablaba con firmeza, pero que incluso le había dicho que no era su culpa, y entonces, el príncipe le decía a la protagonista que mejor se fueran, ya que si seguían ahí, seguirían escuchando cosas desagradables. Y también le decía que durante el viaje ni tan siquiera había podido descansar bien hasta llegar al imperio, diciéndole que no había necesidad de que se siguiera agotando aún más en un lugar como ese. Y entonces, el príncipe le decía a su asistente que llevara a la protagonista a su palacio. Y en ese momento, alguien saludaba a la protagonista, presentándose como Kael, y el príncipe le decía al chico de cabello blanco que dejara de molestarla, ya que estaba intentando llevarla a descansar. Y el chico de cabello blanco le decía al príncipe que si acaso estaba intentando llevársela antes de que aparecieran todos los lobos hambrientos. Y entonces, el príncipe le decía a su asistente que sí que estaba esperando, y su asistente se despedía, llevándose a la protagonista. Y en el camino, la protagonista le decía al asistente del príncipe que quién era ese hombre llamado Kael, preguntándole si pertenecía a la familia imperial. Y el asistente del príncipe le decía que el señor Kael era el primer ministro del imperio de Trincas. Y esto sorprendía a la protagonista, diciéndole que parecía más joven que el príncipe. Y el asistente del príncipe le decía que el señor Kael era una persona con capacidades y habilidades extraordinarias, y que incluso el propio príncipe admitía que sus habilidades eran extraordinarias, aunque le recalcaba que había escuchado que la gente decía que su personalidad era horrenda. Y ya en la noche,
La sirvienta de la protagonista estaba peinando su cabello, y en ese momento alguien tocaba la puerta de la habitación, y era el príncipe, quien le decía a la sirvienta que podía retirarse. Y la protagonista se preguntaba si había sucedido algo después de que se fue de la fiesta, ya que el rostro del príncipe no lucía demasiado bien, y el príncipe simplemente abrazaba a la protagonista, y le decía que no lo volviera a hacer, y la protagonista le preguntaba sobre qué cosa estaba hablando, y el príncipe le decía que no volviera a ponerse ese vestido que llevaba puesto en la fiesta, ya que apenas se había contenido de arrancarle los ojos a todos los hombres que la miraban, y la protagonista se decía que suponía que todos estuvieron hablando de su vestuario, incluso después de que se fue, y con una sonrisa le decía al príncipe que, a partir de ese momento, prometía ser más cuidadosa. Y entonces, el príncipe no se resistió más y le dio un beso a la protagonista, y toda la magia oscura que desprendía el príncipe, poco a poco se fue neutralizándose. Pero el príncipe se decía que era bastante extraño, ya que ese día fue horrible, como siempre, pero decía que al estar al lado de la protagonista sentía que nada le importaba, y se preguntaba por qué se sentía tan tranquilo cuando la mano de la protagonista lo tocaba, diciéndose que ahora esa mujer, o sea la protagonista, era su esposa, y quien siempre estaría entre sus brazos, y quien también daría a luz a sus hijos.